La idea general de la actividad del día de esta semana es empezar a diseñar y tener como conocimientos básicos de cómo diseñar los planos básicos mediante la normativa RETIA. A ver, que está muy lejos, ya les amplío la pantalla. Entonces, la idea es empezar a mirar cómo cuadrar el cuadro de cargas en los planos eléctricos. Igualmente, lo que es cómo plantear el diseño eh, del tablero a nivel domiciliario y realizar el diseño del esquema de plano de distribución eléctrica y circuitos básicos para el hogar. Entonces, aquí les invito a que por favor vean la contextualización del contenido. Aquí hay un video de cuadro de cargas. Lo voy a omitir, pero les recomiendo que lo vean. Esto es de la guía de aprendizaje 4 que ya está activa dentro de la plataforma. Y igualmente, igualmente que la idea es como demostrar cómo funciona, cómo se maneja el cuadro de cargas, qué tipo de cableado hay, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes lo lean. Yo les muestro todo el material de formación de una vez ahorita, complemento eh, con lo que tengo de información adicional como para que ustedes ilustren aún más y tengan conocimientos para desarrollar fácilmente la actividad. Entonces, como ven, ya pues termina la presentación como tal de la guía. Entonces, ya un momento, en 2 minuticos o 5 minuticos como para que entre el grupo de la gente, el grupo grueso de la gente. Pero entonces empezamos a revisar. Entonces, en la anterior clase estábamos hablando de eh, que nosotros tenemos un poste, ¿cierto? Estábamos hablando de eso, en las cuales hay 3 fases: fase 1, fase 2, fase 3 y neutro. Estas 3 fases entran directo a la caja y empezamos a mirar y empezamos a hablar en la clase pasada de la varilla que va puesta a tierra. Eh, esta varilla, voy a agregarle un poquito de tema. No estamos empezando el tema formalmente. En un segundo que sistema de puesta a tierra. Entonces, generalmente dentro de los sistemas de puesta a tierra, nosotros utilizamos generalmente conexiones de cobre. Eh, estos sistemas de puesta a tierra generalmente van fundidos, es decir, es una mezcla de pólvora, metales, generalmente cobre o hierro. Y nosotros hacemos un trenzado en los cuales se clavan muchas varillas dentro de la tierra, dependiendo de la construcción, del tipo de carga, del tipo de edificio, pero esencialmente se funden para garantizar la conexión y que la tierra funcione lo más eficientemente posible a la hora de descargar toda la carga. Pues obviamente estoy hablando a grosso modo, no estoy contextualizando puntualmente, sino para que ustedes se den una idea. Entonces, siempre todas las conexiones dentro del sistema deben de estar conectadas unas con otras en un edificio. Entonces, en resumen, nosotros ya en la parte de conexión como tal,
nosotros tenemos una red de tierras dependiendo del sistema que tengamos, dependiendo de las cargas que manejemos, ¿cierto? Y nosotros unimos todo la tierra de todo el sistema y la mandamos a puesta a tierra dentro de la construcción misma. Entonces, ya como a nivel general, lo que nosotros tenemos es una red completa dentro del edificio en la cual nosotros tenemos todos los equipos unidos a una tierra común en el cual está implantada dentro de una red de tierras, por decirlo así, conectadas, de tal forma que nos garantiza la uniformidad de la descarga completa. Eh, entonces, este es el sistema global de tierras que ustedes van a encontrar en empresas, pero en la casa, pues generalmente nosotros vamos a encontrar solamente una varilla, como esta que se ve aquí, eh, para, esta no es radial, sino simplemente una varilla entre medio, 1,5 metros, 2 metros de cobre, que realmente me gustaría que investigaran, que es una capa de sal, una capa de carbón, piedra fina, y van alternando cada uno, cada vez, como para asegurar la disipación de la carga en todo el sistema de puesta a tierra. Ya entrando en materia, mientras, como les decía yo, empezábamos la clase, eh, ¿dónde es que está? Ustedes dentro de la guía van a encontrar estos materiales, que es el cuadro de cargas y, proyecciones. Esta es la actividad 4, parte 1. Y nosotros estábamos hablando, como les decía, las líneas de alta, las líneas secundarias y ya como tal la conexión al medidor de las 3 fases y el neutro, o 2 fases y el neutro, dependiendo de si es hogar industrial o dependiendo si es algunas zonas industriales van directamente a las líneas primarias a los centros de producción, dependiendo de la carga total de los motores o bombas o cualquier necesidad que tenga la empresa. Eh, lo que vamos a ver es un poquito de planos eléctricos, el diseño, la definición, un poquito de normas y sobre todo lo que es la parte del balanceo y el cuadro de cargas como tal. Yo voy a estar alternando como para facilitar las cosas, ¿cierto? Entonces, aquí dentro del diseño que nosotros tenemos en esta presentación, nosotros vamos a encontrar en los planos como tal una serie de símbolos, ¿cierto? Como ya los habíamos mostrado en la anterior, eh, en los cuales nosotros podemos ver, denme un segundo. Mm, No, este no es. Sí. Eh, nosotros tenemos entonces eh, ya la entrada completa entonces entra el medidor, entra todo el sistema galvanizado, el ducto, la unión galvanizada, es decir, todo el sistema de conexión. Esta conexión que nosotros estamos viendo ahí es subterránea. O sea, ojo con eso porque la que estábamos viendo previamente es de poste como tal, y esta es de eh, subterránea, en el cual nosotros tenemos la calzada como tal, la caja de inspección, el ducto de la unión galvanizada, la parte de la tierra como tal, la varilla de cobre, desnudo y todo directamente a la caja del medidor, entrada a la vivienda. Esto generalmente ahora se está aplicando, no lo he visto muchas veces, casas campestres y edificios de algunas zonas del norte, lo pueden encontrar, ustedes no van a ver postes, sino todo está directamente empatado por líneas de tierra. Eh, Igualmente quiero que vean, eh, esto sí, y sigo acá. Entonces,
Nosotros tenemos que tener en cuenta, claro, todo el sistema que hemos visto anteriormente y empezamos la parte de plano eléctrico. Entonces, quiero que vean una cosa que me interesa enormemente es, quiero que hagan un cuadrado y esto es la cocina, ¿cierto? Digamos que este fuera la entrada del parqueadero de los vehículos, esta sería la sala, ¿cierto? Aquí estaría un pedazo del comedor. Estoy delimitando las áreas. Este sería el baño, ¿cierto? Los baños, diré. Cuarto uno, cuarto 2, cuarto 3. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar cuál es la carga que vamos a utilizar en cada una de las secciones. Es decir, aquí va a haber un switch y que vamos a conectar aquí un bombillo. Este bombillo es de 100 vatios. Bueno, aquí ya no, son LEDs de 5 vatios, pero asumamos que son 100 vatios del consumo total de los bombillos que se encuentran en esta zona de ser muy grande, unos 20 bombillos. Eh, pero la idea es que nosotros tenemos que empezar a mirar cómo vamos a zonificar cada una de las zonas. Es decir, la cocina tiene una estufa, un calentador, digamos que estuviera acá, igualmente que la carga de la estufa del calentador son completamente diferentes al circuito general de la cocina como tal y tienen su switch independiente. No se les olvida eso por el tiempo, la carga que tiene y la carga general que tiene y el bateaje que maneja como tal y el amperaje que maneja como tal. Entonces, ¿por qué lo recalco tanto? Porque nosotros cuando lo vamos a diseñar, nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, esta tabla que les estoy mostrando ahí, corresponde a la tabla del alumbrado de la, la NTC 2050, en la cual nosotros tenemos que mirar eh, cómo está el factor de carga de demandas. eh, por ejemplo, en grandes conjuntos de multifamiliares, ¿cierto? En cuántas unidades de vivienda y cuál es el factor de demanda con respecto a toda la carga del sistema. Entonces, nosotros podemos decir que podemos manejar un factor de demanda cuando son los 3.000 más o menos, 3.000 bombillos, asumiendo que todo se ilumina en un instante, en el cual nosotros tenemos que tener el factor de demanda del 100%, otro que es entre 3.001 a 12.000, eso es bastante grande, del 35% y a partir de 12.000, de 120.000, qué pena, es el 25%. ¿Por qué tanta cosa? Porque este es el factor de consumo por área dentro de un conjunto multifamiliar. Esto es como para calcular o establecer unos estándares que se tienen para la carga del transformador exterior que alimenta todo el sistema. O sea, por eso es que hay 120.000 bombillos en términos generales o en unidades de vivienda como tal y establecer cuál es el consumo total. Aquí hay una cosa que quiero que vean también y es el factor de demanda para estufas y electrodomésticos mayores. Es decir, por ejemplo, ya el consumo total por ejemplo, es de 80, ¿cierto? El factor de potencia es de 80 entre 1.75 y 3.500 vatios, a 1.575, 1.750 y 3.500 kilovatios de consumo. Entonces, para estufas y electrodomésticos mayores, es decir, motobombas, algo que consuma mucha carga, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta el factor de demanda, de, ¿qué? De demanda y de consumo en cada uno de ellos. Entonces va de 1 a 8. ¿Y qué tipo de potencia manejamos? ¿Por qué hago tanto esto? Voy a seguir ampliando un poquito el tema y decimos que generalmente para las cargas, esto sí es obligatorio, que lo que es la parte de monofásico bifilar,
siempre se tiene en cuenta entre el 5 y el 10%, ¿cierto? Entonces, entre fase y neutro, acuérdese que solamente son dos conexiones, fase y neutro y ya. Trifilar, fase, fase y neutro, que se maneja entre 120 y 240 voltios, entre más o menos el 5 al 10%, ¿cierto? Y igualmente los trifásicos tetrafilar, o sea, fase, 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 fase 1, fase 2 y fase 3, y neutro, y pues obviamente eh, este casi no se utiliza generalmente en los hogares. En la mayoría que he visto siempre trabajamos en monofásico trifilar, es decir, fase, fase y neutro, para diferentes cargas dentro del hogar. Pero valga la aclaración que nosotros siempre, ya en hogares ya mucho, pues un poquito más grandes, o sea, depende del área como tal de los apartamentos, ya empezaríamos a manejar lo que es cargas tetrafilar, y ya les voy a mostrar el por qué nosotros utilizamos generalmente cuando las áreas superan cierto límite en los apartamentos, es decir, cuando ya tienen 3, 4 alcobas, el área total es superior a los 200 metros cuadrados, cosas así. Entonces, quiero que miremos, eh, quiero que analicemos este tipo de preguntas que nos dice, pues, qué calibre nosotros necesitamos en cada una de las zonas. Entonces, si nosotros miramos la parte de la estufa como tal, nosotros podemos decir que una carga de una estufa puede ser de 1500 vatios, el factor de demanda, como ya hablamos, es del 100%, y la carga total es de 1500 vatios. Sí, entonces ya, por ejemplo, si tenemos un restaurante, pues el total de la carga pues va a cambiar, y nosotros tenemos que mirar cómo dividiríamos los circuitos para soportar toda la carga. Todo esto determina mucho, dependiendo, si nosotros tenemos una carga muy grande, cambia el diámetro de los cables, qué tipo de breaker vamos a utilizar, la carga total eh, de, de todo el sistema va a cambiar, y nosotros tenemos que diseñar como tal toda la infraestructura para que nosotros, por ejemplo, si esto fueran tres breakers diferentes, nosotros tendríamos que calcular 5375 vatios dividido en tres sistemas, y a su vez necesitamos determinar qué breaker va dentro de cada uno. Pero esto también tiene que tenerse en cuenta si nosotros vamos a manejar líneas monofilar, eh, trifilar o tetrafilar dentro de la caja como tal. Entonces, quiero que vean esta ecuación, y esta ecuación nos va a servir mucho. Nosotros necesitamos calcular la corriente de un sistema, entonces la corriente del sistema, ¿cierto? Entonces podemos decir que es la carga total del sistema, ¿cierto? Sobre la tensión, que son 110 voltios, por el factor de potencia que vamos a utilizar. Debido a eso, entonces nosotros podemos establecer cuánto amperaje necesitamos, y a partir de ese amperaje, entonces nosotros empezamos a revisar, ¿cierto? Venga, a ver si está por acá, ¿cierto? ¿Qué tipo de calibre de cable vamos a utilizar en las conexiones que vamos a montar? Entonces, es decir, ya aquí en la parte de la cocina, nosotros cuando armemos la caja, digamos que la caja está aquí, no, 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 está acá. Aquí en la cocina, ¿cierto? Sí. Aquí está la cocina, entonces nosotros, ¿cómo vamos a conectar cada una de las secciones? Y por eso me he extendido más en la cocina, por los tipos de electrodomésticos que hay y qué carga vamos a tener. Entonces quiero que
ya, o sea, establecer el tipo de carga que estamos haciendo. Entonces me voy a extender un poquito, por eso quiero que miremos acá. Entonces, nosotros vamos a seguir con dos fases y un neutro, ¿cierto? Entonces sacamos del transformador, llega la cometida a la casa, de la casa nos llegan dos fases y el neutro, ¿cierto? Y de ahí llega y entra, pues debemos determinar cuál es el calibre del conductor, ¿cierto? Obviamente el neutro es de menor calibre, pero ¿qué calibre vamos a utilizar en las dos fases? Por cada una de las fases para mantener la carga total. Entonces, digamos que dentro de los circuitos que encontramos de la cocina o general de la casa, como se muestran acá, encontramos una estufa de 4.500 vatios, un calentador de agua de 1.500 vatios a 220. Entonces ya empezamos a tener problemas, pues, por el manejo del voltaje, ¿no? Vamos a hacerla, por eso remarco que está a 220 voltios, una plancha de 900 vatios a 110 voltios y una grega de 500 vatios a 110 voltios, una nevera de 350 vatios a 110 voltios y un televisor de 150 vatios a 110 voltios. Y quiero que vean este detalle. Entonces, cuando nosotros hacemos el cuadro de cargas total, entonces nosotros tenemos que mirar de qué forma vamos a unir las tres fases y cómo repartimos en cada una de la línea de la fase 1, la fase 2 y el neutro, y el total de la carga de tal forma que la diferencia entre los tres no me supere el 5%. Es decir, al totalizar las tres cargas y mirar cuál es la carga de cada una, la diferencia entre los tres no debe superar el 5%. ¿Por qué? Porque eso generalmente las empresas de Codensa, ellos revisan eso porque ellos tienen que tener en cuenta que el desequilibrio entre las tres, o sea, entre fase 1 y fase 2, en este caso, o si se tiene las tres, fase 1, fase 2 y fase 3, debe de estar equilibrada de tal forma que eso no afecte el funcionamiento como tal del transformador que alimenta la casa en especial. Que eso realmente es un factor de eficiencia que ellos sí tienen en cuenta. Entonces, si nosotros volvemos a tomar la estufa, el calentador, la iluminación, los electrodomésticos y la carga instalada nos da aproximadamente 8.000 vatios. Es decir, recordando que nosotros estamos utilizando el factor de demanda, lo calculamos, ¿cierto? La estufa, el calentador, la iluminación, electrodomésticos. Normalmente nosotros lo tomamos al 95% general, como un estándar. Pero se debe de tener en cuenta que nosotros tenemos que garantizar que cuando nosotros tengamos la estufa a todo dar, es decir, toda la carga, todas las perillas a full, no debe de sobrecalentar las líneas eléctricas a las cuales están sometidas. Entonces, ese factor nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de ejecutar los cálculos en las conexiones eléctricas como tal. Pregunta para todos, ¿sí han entendido o comprendido por ahora lo que he explicado o está muy complicado? No, De señor, está momento bien. bien. Ujú. Entonces, nosotros hicimos los cálculos, entonces, ¿cuál es la potencia? La potencia, entonces, calculamos que es de 8.000 vatios, que es el total, sobre 220, ¿cierto? Que es igual a 36.4 amperios en la línea de 220, ¿cierto? Y entonces empezamos a mirar acá, ¿cierto? Entonces, ya en la parte de tetrafilar, entonces tenemos tres fases A, B, C, un neutro, en los casos en los que dispone de dos tensiones, es decir, 208 y 120.
Y si la carga está entre 9 y 25 kilovatios, la cometida debe ser aérea. Si es menor de 25 kilovatios, o sea, 25.000 vatios, la acometida debe ser subterránea o puede ser subterránea. Entonces, generalmente, vuelvo y les recuerdo, los calibres debe ser de 8 AWG, de parte del conductor y igualmente, pues, el tipo de fases en cada una de las fases que nosotros estamos manejando. Entonces, aquí volvemos aquí a hacer ya en lo que es la parte de trifásica. Entonces, calcular el calibre de los conductores de acometida de una residencia unifamiliar si la tensión de la línea es de 208 voltios y la temperatura ambiente es de 35 grados. Esto lo dejo en resaltado porque voy a hacer un paréntesis, un poquito del tema. eh, Dependiendo de la temperatura, nosotros tenemos que elegir qué tipo de cable vamos a utilizar. Yo ahorita les explico, pero asumamos ahorita que los cables son todos iguales por ahora, pero hago resalto que eso también afecta también la temperatura que se maneja. Es decir, si nosotros tenemos cableado en la cocina, en este caso, superamos, por ejemplo, que esto es en la costa a 35 grados y fuera de esto es un restaurante, entonces esto puede andar los 40, 50 grados, que eso degenera la construcción del cable como tal. Entonces nosotros tenemos que elegir el material correcto para que soporte la temperatura y no tengamos conatos de incendio por sobrepasar los límites como tal el del cableado eléctrico que estábamos eligiendo. Entonces, seguimos con la parte de la trifásica. Entonces tenemos una estufa de 4.000 vatios, un horno de 4.000 vatios, ¿cierto? El calentador de agua, la plancha o baflera, otros, la nevera, el televisor, 3 televisores, 15 bombillos, 20 tomacorrientes de 4.000 vatios. O sea, entonces aquí vamos a encontrar una tabla, ¿cierto? Y en esta tabla ya empezamos a sumar, ¿cierto? Calculamos cada uno de los ítems y nos da 13.280 vatios de carga total del sistema. Entonces ya después de resolver esto, entonces decimos 13.280, factor de potencia 0.95. Entonces decimos que es 1.73. Este raíz de 3 es un truco. Eh, esto quiere decir que estamos utilizando una trifásica, 3 líneas, ¿cierto? Raíz de 3 líneas, es como un memo técnico para que ustedes se acuerden cómo calcularlo. Entonces pueden decir raíz de 2 y raíz de 1, pues es 1, obviamente. Pero como para que se acuerden la fórmula, es un apuntico que les tengo ahí y no se confundan a la hora de calcular la carga como tal. Entonces, ya hicimos el cálculo, ¿qué se me hizo? Ya hacemos el cálculo y ya sabemos cuánto es el consumo para el cálculo solamente de los conductores que estamos utilizando para cuando entre la carga al sistema. Es decir, estamos determinando qué cable está entrando a la caja, ya con todo el cálculo de los circuitos que están antes de llegar a la caja. ¿Por qué hago esa hincapié? Entonces, esta es una tabla, ¿cierto? Me disculparán, pero no es lo mismo, porque son circuitos en el tablero. Mira, aquí están este es el tablero, circuito en el tablero 1, estamos hablando de la casa, tablero 1, aquí puede haber otro tablero, aquí puede haber otro tablero, es decir, tablero 1, tablero 2, tablero 3, tablero 4, tablero N. Dentro del tablero 1 vamos a encontrar un breaker, ¿cierto? Que maneja 9 luces, maneja la primera fase, fase A, fase B, fase C, ¿cierto? Y empezamos a determinar la suma total y el cuadro de cargas total. Sí, entonces ya estamos mirando qué
cómo estamos conectando cada uno de los breakers en el circuito, en el tablero 1 del circuito 1, 2, 3, 4, 5 y que en el circuito, por ejemplo, 6, si están viendo bien, aquí en la fase A estamos manejando 600, ¿cierto? Estamos manejando 600 vatios. Entonces yo voy a saltar un poquito acá porque me estoy saltando un poquito el tema. Entonces ya vemos el por qué nosotros tenemos que mirar cómo vamos a manejar la carga dentro de cada una de las líneas de la parte eléctrica como tal. Y entonces, sí, entonces ya empezamos a mirar cómo vamos a distribuir la carga dentro de la casa. Entonces, este dibujito que ustedes ven ahí es los planos de la cocina y aquí sí vamos a mandar en el diseño cables por encima del techo o cables por debajo y esto lo tenemos que representar en un plano. Para que no se los olvide, las líneas en el dibujo técnico, las líneas que son rectas sin puntear, van por encima, las punteadas van por debajo del piso. No se les puede olvidar ese detalle. Y entonces vamos a encontrar pues un plano un poquito más ya estructurado como tal. Entonces vamos a empezar a leer. Entonces venimos por acá. En un segundo que me estoy ahí. Veré que me fui acá. A ver, a veces aparece así, entonces es un cable 12 por 1.5 por 1 por 2.5, entonces esto está en 12.5. Generalmente uno lo que hace es pone, aquí está diferente, pero es una raya con 3 líneas. En cada una de las líneas dice, si es línea normal, en diagonal, significa que son fases. Si llega una línea y una bolita arriba, es neutro. Entonces uno dice es fase, fase, fase y neutro. Y dice el calibre del cable, ¿cierto? El calibre del cable por el número de líneas. Entonces en este caso dice calibre de 12, ¿cierto? Por 1.5 más 1, entonces son 12 cables que van por aquí de 1.5 de diámetro, es que por eso le digo que aquí hay algo raro, pues está diferentemente escrito, por 2.5, entonces aquí están diciendo, son 12 cables de, esto está aquí, a ver, dice 2 por 1, 2 una línea de 2, 5 más 1 por 2.5. Es que está diciendo aquí que, mire, por ejemplo, aquí dan 2 por 1, 2 cables por es que no está explicado bien acá. Aquí no me gusta, no está claro explicado esto. Le estoy creando confusión a todos y no me gusta eso. Tamaño bipolar tierra, pero no veo como la explicación de los diámetros porque está explicado con diámetro y no quiero que vean eso porque me tocaría empezar a mirar y explicarlo de las tablas que vimos acá. Dame un segundo. Ahora se me perdieron los diámetros de los cables. Dame un segundito. 1.5, 1.31, aquí está. Entonces es calibre 16, ¿sí ves? Entonces es que están o sea, lo que ustedes están viendo acá en los planos que les estoy mostrando a ustedes son los diámetros de los cables, pero no está explicado
o no está aclarado el tema de qué calibre es. Generalmente se colocan es calibre, como les decía, 12 líneas por AWG, calibre 12, 14, que si es 12 va a tierra, entonces aquí genera confusión este tipo de asignaturas, pero ustedes van a encontrar acá, entonces les toca empezar a mirar a qué tipo de diámetro corresponde cada una de las conexiones que vemos acá. Por ejemplo, dentro de las conexiones que estamos viendo acá, aquí hay un conjunto de llaves que ustedes ven acá, que es un switch de dos posiciones, ¿cierto? Entonces, aquí hay un switch para uno, disculpe, dos posiciones, no, de dos switch en el mismo conector, entonces va el primero acá y el segundo va aquí, pero tampoco está la simbología que está pilotado, quiere decir que este, por ejemplo, este switch prende este acá, pues uno lo deduce por la forma que está construido, pero no está indicado entre los mismos planos. Eh, Vamos a mirar acá más adelante. Quiero que lo revisen. Eh, a ver, estas conexiones. Esta conexión va por debajo. Entonces vamos a mirar. Venga, miro la caja principal y empiezo a explicar desde ahí cómo van los. ¿Dónde es que está la caja? La caja, la caja. No está, no la veo. Mírela. Aquí está la caja principal. Eh, entonces, dentro de esta caja. Entonces va 2 por 1, ¿sí? 1 por 2, entonces va por aquí la línea, dos líneas, o sea, una fase y un neutro, llega hasta acá y de aquí pasa al switch y iniciamos el primero, este y el segundo. ¿Dónde va? Va para acá y sigue acá, según los planos. Entonces, el primero va al lavadero, primero y segundo, primer bombillo, segundo bombillo. Después sale de la caja acá del circuito 1, ¿sí lo ven? Circuito 1. De aquí pasa al circuito 1, ¿sí? Pasa acá. Entonces va en el primer breaker este bombillo, este bombillo, este bombillo. Del circuito 2, miren, este también va al circuito 1, entonces va por acá y se va por la línea de acá. Este es un poquito complicado porque no está explicado como tal la línea. Hago como énfasis en eso. Y acá en el circuito 2, entonces vamos a encontrar circuito 2, circuito 2, circuito 2. Este depende de este, ¿sí? Entonces circuito 2, ¿dónde más? Circuito 2. Entonces toda esta parte que estamos viendo acá corresponde al circuito 2 de la línea, toda esta carga. ¿Por qué? Porque son solamente bombillos y tomas de bajo consumo. Entonces, este es el circuito 2. Circuito 3, no veo. ¿Ustedes ven alguno? ¿Alguno ve el circuito 3 por ahí? Entonces yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Es que ahí veo un circuito específico para la parte como de televisores, pero no dice Sí. como tal cuántos cables ni el diámetro de los cables, solamente dice TV 15.3. Entonces no sé cómo se interpretaría ahí en ese caso. ¿En dónde está? ¿En En esta la parte? parte baja, abajo, Voy bajo, 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 izquierda, bajo. junto al vestidor, Izquierda. dice ahí. Junto a la parte del vestidor hay una línea ¿Esta? subterránea. Esa, la de arriba. Es la TV conexión 15.3. externa. Aquí se supone que va una caja de coaxial porque va por tierra, Mila. Ok, Va por el piso y da directamente al televisor 1, que esta es pura de televisión, y está la segunda alcoba del segundo televisor y va acá. Estas son líneas a tierra. Por eso es que la simbología no es parecida a la que nosotros utilizamos normalmente, pero se supone esta línea solamente es de televisión, nada ok, más. o sea, coaxial nomás. Es un cable de coaxial, aunque esto ya está en desuso, ¿no? Coaxial ya Sí, no se utiliza. ok, Prácticamente los televisores son computadores, entonces utilizamos todo vía Wi-Fi. ok. Vale, gracias por la aclaración. Sí, sí, sí. Sí, me asaltó la duda porque no he visto esas convenciones altas que estamos viendo acá. Si quiere, les voy a mostrar unas convenciones. Mm, no sé, a ver si las tengo acá.
Tras carga voy a seguir aquí explicando. Entonces, aquí tenemos, como yo les expliqué la clase pasada, a ver, creo que estaban acá. No, no están acá. Tengo que saltar porque tengo mucho. Lo que estoy haciendo es resumiendo muchísima información en muy poco tiempo. Quiero que, a ver, quiero que se acuerden las convenciones, ¿no? Como ustedes ven aquí es azul, algunos toman azul, otros son blancas. Generalmente lo que es negro, gris, marrón, siempre es fácil, ¿sí? No se les puede olvidar. Lo que es blanco, a veces lo ponen amarillo, azul es neutro, ¿cierto? Pero ya el amarillo con verdecito siempre es tierra, el cable desnudo es tierra, si es verde es tierra, no se pueden olvidar de eso, porque son normas técnicas que realmente se utiliza a diario para que ustedes no se confundan y puedan guiarse dentro del circuito como tal. Sí, Opera External Reference. Y les voy a mostrar acá. Este es otro plano, sé que es completamente diferente, en el cual nosotros tenemos 3 cables de A10AWG, ¿cierto? Para un poquito para humedad en un tubo de 3/4 de pulgada. Sé que es parecida a la otra, entonces les dije, pues, eh, todo es así, o sea, por ejemplo, aquí va una tierra, si en los símbolos, mire, una tierra, un neutro y una fase. En 3 líneas de 10 AWG para cale normal, a prueba de agua, dice acá, por una tubería de 3/4 de pulgada. Y así es casi todo. Igualmente, ya dependiendo de la carga, obviamente, eh, dependiendo de la carga que está manejando toda la línea, nosotros podemos establecer qué tipo de cable está conectada en la red como tal, dependiendo de la carga total del sistema. Por ejemplo, mire esta línea que está acá, que es diferente, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. O sea, son 2 conexiones de switch trifásica, un neutro y una tierra. Sí, entonces ahí tenemos una línea de alta, ¿cierto? Manejando toda esa carga en el sistema. Y esta línea debe ser para una de las bombas que están por ahí. Son dos bombas con sistema de protección a tierra. ¿Cierto? Aquí hay un error que le faltaría un neutro, pero aquí está el total de la carga. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a mirar de cómo pueden conectar todo el sistema y cómo lo van a meter, cómo van a organizar las cargas. Entonces, mire lo que les explicaba yo, circuitos de 1.2, 1.5 milímetros cuadrados. Entonces, aquí en la tabla buscamos, bueno, ya me entenderá la idea, 1.5 milímetros cuadrados, que es la parte de alumbrado, 2.5 milímetros cuadrados, que es todo lo que es de 10 amperios, 16 amperios y 25 amperios eh, con protección térmica. Sí, entonces todo este tipo de conexiones nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de realizar los cálculos de carga de cada una de las tomas, en ejemplo de la cocina. Entonces vamos a mirar qué tubos flexibles, cómo vamos a conectar los tubos y el diámetro del exterior de los conductores, como les decía. Esto quiero que lo vean de una forma
gráfica. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta la sección transversal y nosotros tenemos que calcular el diámetro exterior de los tubos en milímetros, ¿cierto? Entonces, cuando llevo una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, ¿cierto? De 1.5 de diámetro, pues utilizamos un tubo de 12 milímetros de, por ejemplo, una sección transversal de 5 conductores de un diámetro de un área de 10 milímetros cuadrados en una sección de tubo de 5 a 32 milímetros de diámetro para que pasen a través de los conductores sin generar sobrecarga de la línea como tal. Nosotros no podemos, como dicen popularmente, embutir o generar o sobrecargar cada una de las tuberías que vamos a diseñar en la parte de conducción dentro de las líneas eléctricas. Entonces, este es como un chiste eléctrico que nosotros vemos acá, en el cual nosotros vemos la parte de tierra, esto es el neutro, la fase, todo amarrado al mismo cable, no están amarrados bien, realmente, no están soportados bien, no están aislados, si realmente esto fue una conexión legal, y fuera de eso, mire cómo están conectados todos. Por eso es que suena como chistoso esto, porque aquí están todos los errores habidos por haber a la hora de relacionar, pues de hacer las conexiones como tal. Eh, Esto es un dibujo como para que se acuerden lo que no deben de hacer nunca. Eh, pero quiero que lo tengan en cuenta como un recorderis. Reglas de conexión de las cajas ya como tal, que nosotros ya miramos qué tuberías vamos a utilizar. Entonces seguimos acá y tenemos reglas. La primera, con respecto al piso, nosotros podemos montar la tubería como tal, pero nosotros no tenemos que andar a 20 centímetros a nivel del piso para poner las tomas eléctricas. Los switches generalmente es de 1 metro. ¿Sí? 1,5 metros, dependiendo del uso, si es industrial o doméstico. 20 centímetros con respecto a los marcos de las puertas. 50 centímetros con respecto al techo como tal. ¿Sí? La parte alta como tal. Esto es un reglamento que deben de tener en cuenta. Entonces, estas son las distancias máximas de seguridad con la finalidad de que los tubos no interfieran con otras canalizaciones. Entonces, son estándar que se tienen. Igualmente, pues obviamente para que no se cruce con posibles huecos y taladros que se están montando. Entonces aquí hay una serie de cajas que ustedes pueden encontrar. Igualmente, pues lo que son las tomas de televisión, enchufes y pulsadores. Generalmente la tapa se pone, esta es la tapa, qué pena, está la caja como tal. Entonces ponemos los tornillos y generalmente ustedes van a encontrar los aritos de metal. Hay una cosa que no se los olvide. Las, por convención, cuando las cajas son metálicas, llevan alambre de metal de cobre para que todas las tierras de todas las cajas se unan. Si la caja es plástica, generalmente la tierra va en una línea calibre 12, en la cual nosotros tenemos que conectar en las tomas la tierra y seguir dentro del sistema sin partir el cable, uniéndolo a cada una de las tomas. Estas son grapas, los mecanismos de cierre de la caja, entonces son a presión y aquí existen grapas en algunos de los casos o también pueden existir tornillos. Generalmente se pueden encontrar en cajas plásticas, en cajas metálicas, pues para gestionar y pues ya mejorar el agarre como tal, pero hay unas que son de grapas plásticas como tal. Entonces, obviamente vamos a encontrar las cajas de derivación, ¿cierto? Entonces, en estas cajas de derivación, nosotros generalmente conectamos el switch como tal, el interruptor o la misma lámpara de soporte, en la cual entra una fase, generalmente pasa la fase, o los cables que vamos a utilizar, dependiendo del diámetro, no se los olvide. Entonces, entra la caja, generalmente la fase es desviada,
sea, nosotros podemos pelar el cable y unirlo acá y seguir como tratando de hacer continuo el cable y o sacamos una desviación si lo necesitamos para un sistema de interrupción o sacamos la desviación para dos cables que hacen la derivación para el interruptor, uno entra y uno sale, y el que ingresa va directamente a la lámpara, sale y de aquí sale directamente la, ¿qué? La fase. Entonces va a la fase por acá, conecta, y la que nosotros conectamos generalmente en el interruptor es el neutro como tal. Entonces nosotros lo que hacemos es complementar el neutro y mandar directamente la fase a la lámpara. Igualmente, nosotros no podemos utilizar este tipo de empalmes. Generalmente son de plástico. Hay dos, uno que es metálico que va en la caja como tal, y el otro que es plástico que nosotros se nos presta para pues, hacer las derivaciones dentro de las cajas, como se mostraba aquí como se muestra aquí en la caja del empalme. A veces en la parte eléctrica lo que hacen realmente es omitir esto, haciendo práctico lo que se hace. Se abre se corta un pedazo de la línea, de ahí se saca un amarre, se encinta y se hace la derivación según lo que nosotros necesitemos, tanto en la parte de interruptor como en la parte de la lámpara. Igualmente, las reglas de los cuartos de baño, no se los olvide. La ley de protección es 1 metro y 1 metro. Entonces nosotros aquí en el 1 metro y 10 centímetros conectamos las tomas fuera del área. Este es el área de protección, ¿cierto? Entonces en esta área de protección podemos colocar, fuera del área de protección podemos poner las tomas como tal. Entonces no se les puede olvidar eso. Eh, mire, sin interruptores ni tomas de corriente. Igualmente, radios eléctricos deben estar equipados con protección diferencial a 30 miliamperios. Entonces, nos están pidiendo que las tomas que llevamos aquí debemos de tener una toma con protección diferencial, o sea, con protección a tierra de 30 miliamperios. Aquí lo que yo quiero que vean es generalmente ya como la parte de la derivación como tal. Entonces nosotros tenemos el switch como tal principal en la caja y tenemos la tierra como tal de la caja, la mandamos directamente de protección a la lámpara, sacamos fase y neutro, ¿cierto? Entonces como les decimos, no sé por qué está inverso aquí, la fase va directamente al switch y el switch va a la lámpara. Bueno, yo tengo otra convención que va de la fase va a la lámpara y el neutro va al switch, pero no sé. Entonces va de la fase al switch y del switch a la lámpara. Y el neutro va directamente a la lámpara. ¿Alguno tiene una objeción sobre esto? Me gustaría escucharla. No, profe, no, señor. ¿Por qué no? Dirían ustedes, me estoy contraviniendo, ¿no? O me estoy contradiciendo. Lo que pasa es que generalmente yo he visto que generalmente la fase va directamente al bombillo y para protección general entonces siempre va el neutro directamente al switch, así que está al revés, y directamente pasa por el interruptor y va a la lámpara. Entonces, mm, me suena algo raro, pero bueno, digámosle que estamos bien. Igualmente, aquí es un circuito que se ve complicado, pero realmente no lo es. Ustedes han visto en la parte de atrás de los switch, hay un común. ¿Sí lo han visto que, o sea, aquí si estuviéramos el switch, ¿cómo lo podría yo ver? Profe, ¿es el mismo retorno que llaman retorno o es diferente? No, ese es diferente.
Es que hay un común. Tiempo se me está acabando, me estoy preocupando. Switch, venga a ver, eléctrico. Domiciliario. Es que no sé cómo, siempre me es por referencias. A ver si lo encuentro. Como la referencia como tal. Esto es. Que necesito la vista de atrás. Interruptores domésticos. Neutro. ¿Sí ves la diferencia? Ahora sí me entienden. Mire, fase, chan, fase y neutro. Entonces aquí está mandando la fase otra vez. Bueno, dejémoslo así. Yo estoy equivocado. Bueno, estoy mirando la. No encuentro el switch. Les voy a mostrar algo. Para que no se confundan en este dibujo, estábamos viendo acá. Lo que pasa es que nosotros estamos tomando el de la mitad. O sea, ustedes en el switch van a encontrar tres, uno que va en la mitad y dos es que van a los extremos. La idea es que va en la mitad, va conectado uno con respecto a la salida del bombillo y otro de la entrada de la fase. Entra la fase y entra el de la mitad. Entonces lo que hacen es dos conexiones entre los extremos del switch y uno es la entrada del bombillo y otro es o sea, una que sale al bombillo y otra que es la entrada a la fase. Entonces, estos comunes, cuando se hace el cambio, lo que está haciendo es saltando de aquí hasta acá. Entonces, cuando, por ejemplo, entra la fase por acá, entra la fase y digamos que estos dos están conectados eh, y queda abierto. Entonces, cuando usted lo cambia, lo que hace es cambiar el sentido de la corriente. ¿Sí me va a entender? ¿Cómo le podría yo poner más fácil? Venga, que el tiempo se me está acabando y el último que me queda por explicar, pero necesito que. Dame un segundo, conecto esto rápido.
¿Aló, me escuchan? Sí, señor. señor, ahí ¿Aló? sí lo escuchamos. Bueno, Sí, señor. lo que pasa es que estoy tratando de explicarlos, pero no me sale la explicación, porque generalmente cuando nosotros colocamos la línea acá en la mitad, sí que lo estaba tratando de dibujar, y lo que estaba haciendo es el común como tal, o sea, yo lo estaba dejando acá, y cada vez que cambia, pues obviamente tengo una conexión acá. El lío es que cuando yo paso aquí la energía, digamos que estuviera aquí mal conectado, está apagado. Si yo presiono acá el switch, ¿cierto? Automáticamente pasa la línea por acá. Sí, cuando yo, por ejemplo, está prendido, ¿no? En este momento está prendido, que es lo que estaba tratando de explicar, pero no me estaba saliendo el dibujo. Me disculparán los mamarrachos. Vamos a borrar todo. Vamos a mirar de nuevo, lo voy a hacer más grande a ver si me da. Entonces, lo que pasa es que necesito aquí está el bombillo, aquí está la entrada de la fase y aquí hay una conexión, es decir, voy a trasladar el switch acá. Siempre hay una conexión que es este mismo para que no se pierdan. Lo mismo aquí, entonces vamos a traer la línea de aquí hasta acá. Y esto está siempre conectado. Es decir, este es el común y siempre puede estar acá. En este caso, pues obviamente va a prender el bombillo. Entonces pasa la línea por acá, entonces el bombillo está prendido. Pero cuando yo lo quiero apagar, en esta conexión, qué pena, acabo de volverme más fácil acá. Venimos por acá, entonces cuando está aquí en este momento está prendido. Cuando yo, por ejemplo, quiero apagar este, pues presiono cualquiera de los dos, este o este, y se me desconecta. Digamos que este está acá, ¿sí? En la parte de abajo, y está apagado. Entonces yo llego en la parte de abajo y secciono el switch, entonces automáticamente me prende el bombillo. Es decir, dependiendo en la situación que usted se encuentre en una escalera, por decirlo así, dependiendo de la conexión, es decir, que esté prendido o está apagado, usted lo que hace es generar un puente independientemente de la posición que esté. Entonces pasa en este caso, pues está prendido, usted baja al primer piso y lo prende, o lo deja prendido, sube el segundo piso y apaga, y queda en esta posición. Si alguien va a subir, pues simplemente switche aquí, pasa la corriente por acá y prende el bombillo. En eso se basa el diagrama que está acá. Por eso sí no me amarré tontamente. Este es el diagrama que está aquí, es un poquito complicado, pero lo resumo de esta forma. Entonces aquí está el común, aquí están las dos conexiones que aparecen entre los dos switch, la fase de conexión de entrada, la fase de salida, ¿sí? hacia el bombillo, aunque está al revés, pero esa es la esencia que tenemos esto. Obviamente la que es la parte de conexión a tierra es obligatoria conectarla en la lámpara, y si esto fuera metal, obviamente nosotros tenemos que incluirla. Esto va ¿cómo se llama esto? Desnudo, y tendríamos que cambiar un poquito el circuito, pero el circuito esencialmente sigue siendo igual. Entonces, no se los olvide, este dibujito les aclara toda la duda en la que les mostré ahorita, de cómo está conectado y no se ve tan amarrado como se supone que se está mostrando. Igualmente acá, y en la parte de conexión de tomas, si se dan cuenta que nosotros estamos mandando ya como tal el neutro, aquí hacemos una derivación para la primera toma y siempre hay una línea directa, mira, directamente a cada una de las tomas. Fase igual, se manda, se hace una derivación para una toma, pero el cable debe seguir hacia el enchufe como tal. Lo mismo la tierra.
Pero la tierra hay un inconveniente que es acá, que aquí no hay derivación como tal, sino en la misma toma sacamos la derivación tanto para la tierra 1 como para la tierra 2. Sí, aquí no está el cable completo, sino derivado 1 y derivado 2, como lo estamos mostrando. Ya aquí en la parte final es el cálculo que nosotros estamos haciendo el cuadro de cargas total, es decir, en el circuito 1 de tomas hay 19 tomas de 18 vatios, nosotros las multiplicamos, nos da 3.420 vatios. Acuérdense que nos falta agregar esta eficiencia. Lo mismo bombillos, tomas, en el circuito 2 hay bombillos, tomas, soporte de luminario, ¿cierto? De 60 vatios y de 60 vatios 2 tomas y 3 externas, estas son internas externas de 60 vatios, ¿cierto? Un ventilador de 200 vatios, obviamente otro bombillo, otro ventilador, una toma, un bombillo externo, digo ventilador, pero seriamente son motores o tomas, de 200 vatios, una toma sin polo a tierra, ¿cierto? Y esto, se me olvidó que era. Esto tiene cara de ser un horno o un equipo a 373 vatios y la suma total nos da 8.683 vatios. Entonces dirán ustedes, pero entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, la idea es empezamos a sumar cada uno de los circuitos, es decir, cada uno de los breakers que tenemos aquí, direccionados a cada uno de los circuitos que calculamos y empezamos a sumar, ¿cierto? Cada una de las fases. Por eso es que estábamos calculando la suma total de la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Que hay un inconveniente que estamos al 5%, es decir, pasamos la diferencia entre las tres fases del 5% y el error está justamente acá porque nosotros debemos de o agregar o quitamos esta toma y la mandamos a este lado. Entonces sí que estamos cambiando el balanceo de las cargas cuando hacemos la suma total de los circuitos o la mandamos aquí, entonces nos da una desviación del 8% porque estamos cargando mucho las fases y o que la solución correcta es simplemente calculamos 3 tomas, agregamos 3 tomas o modificamos la carga total. Esto sería aproximadamente 450 de carga y aquí nosotros podemos ver que el total de la carga del sistema está equilibrado en el circuito 2 y podemos ponerlo dentro de la fase C para que el circuito está entre 0 y 5% de descuadre y nos da un equilibrio entre la carga total de las tres fases en los circuitos del tablero 1 y el tablero 2. Sí, entonces lo que están haciendo acá en todo esto es empezar a establecer cuál es la diferencia de cargas entre cada una de las fases que están utilizando para que al sumarlas no nos den un descuadre de aproximadamente el 5%. Entonces aquí empezamos a mirar que siempre hay un desequilibrio como tal de las cargas en cada uno de los circuitos y empezamos a mirar cómo podemos manejar las fórmulas de carga en cada uno de los circuitos como tal. Entonces, por ejemplo, ya aquí podemos obtener el 3.99% entre la fase 1 y la fase 2 y cómo está organizado dentro de la caja como tal. Este circuito, si quiere, le regalo la tabla. Les puede servir como para entender un poquito más cómo se balancea las cargas dentro de la caja eléctrica como tal, para que no se amarren tanto a la hora de realizar el circuito. Me disculparán, me equivoqué una vez con respecto a la parte
del manejo del neutro. Siempre he tenido esta que siempre se manejaba por el neutro, pero generalmente es por la fase. ¿Alguna pregunta? O sea, que eso es lo que nos toca hacer desarrollar esa actividad hacia el taller 4, ¿verdad? Exactamente. Lo que estoy pidiendo acá, esta tabla, yo creo que me van a abrazar porque esta tabla trae todo. Entonces aquí ustedes pueden calcular el factor de potencia, la tensión como tal de la línea, la corriente en cada uno de los ramales, ya con las ecuaciones y listas, la potencia en voltiamperios. De una vez ya tiene los cálculos para cada uno de los cables que vamos a utilizar. El circuito de protección ya lo tiene establecido y ya con respecto a la potencia como que van a manejar ustedes en cada una de las observaciones que van a tener, es decir, qué potencia en bateaje que están manejando en la línea. Por ejemplo, en la línea blanca de 100 vatios, en lo que es la iluminación LED, iluminación de emergencia de letreros. Entonces, todo este tipo de observaciones, es decir, qué tipo de cargas van a manejar en cada uno, como para que ustedes lo tengan en cuenta, y qué circuito corresponde como tal. Esto es una anotación de ustedes. Si se dan cuenta, miren, aquí de 100 y para acá, a ver, déjenme ver, este es el cálculo, o 8 sobre, o cálculo de potencia, y sobre y 8. Esto es el factor de potencia en cada uno. No lo había visto. 27, esto sería 0,8 sobre 8. Entonces, este es el cálculo que hay entre estos dos. Sí, entre cada uno de estos dos hay para calcular el voltiamperio, es decir, el amperaje que está manejando entre cada uno de ellos. Entonces aquí tiene 30, 20 amperios. Sí. Y aquí nos dice que es igual a O10, que es igual al factor de potencia sobre el bateaje. No entiendo el por qué. No entiendo esta fórmula, no entiendo el para qué es esto. ¿Alguno me podría comentar? Eso sería la potencia aparente, ¿no? En voltiamperios. Sí, pero esta potencia total ya la tenemos aquí calculada. Esta potencia total ya la tenemos aquí, que es la suma de todo lo anterior multiplicado por D7. D7, 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 D7. Déjame ver qué. No, esta es la potencia de. No, no, no es esto. Este es el calibre conductor, pero la tensión total, la corriente total, sí, aquí está. J7, L7 sobre 7. Sí, sí, claro. Es por el factor de potencia que es 1,25. Sí está bien. La corriente del circuito ramal no está bien. No hay ningún problema. No sé para qué sirve estas dos de acá, que es lo que me llamó la atención. Pero aquí ya les da lo que es el calibre, el total de la suma completa de todo, es decir, la potencia total de toda la carga que nosotros tenemos aquí. Una vez nos pueden decir el tamaño del cable de la entrada de cada una de las cajas y la potencia del totalizador. ¿Sí saben qué es un totalizador, no? Es como el breaker general, es decir, si usted baja ese breaker, bajaría toda la carga de todos los circuitos como un, un sistema de protección total de todo el circuito como tal. Ujú. Sí. No sé qué dudas más tienen.
¿Hasta cuándo hay plazo para entregar materiales todo el día, profe? Ay, Dios mío, no, de hoy en 8, bueno, de hoy en 7 hasta el 6. Ok, gracias. Ujú. Bueno, de todas formas, muchas gracias. Bueno, eh, lo dejo así por ahora. ¿Les doy esto o no les interesa? Sí, profe, si me hace el favor, me lo comparte, yo le agradezco. Sí, porque esto les quita un dolor de cabeza. Este no es el propio que yo utilizo otro circuito, que ese sí lo hice yo, sino que a uno ya por falta de práctica utiliza siempre las herramientas, entonces a veces se pierde un poquito en el camino, pero bueno, eso ya no hay problema por eso. Ya se los dejo, entonces quedamos así. En un momento yo les voy a subir el archivo en el grupo y les subo el link correspondiente a la clase de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, gracias a ustedes. Chao, chao. Que Ujú, descansen. que estén bien. Gracias. Hasta luego. Bueno.